Hola chicos, ¿cómo estáis? Hoy vengo a presentaros las tangencias aplicadas al dibujo técnico, ya sea en el campo del diseño, tenemos mogollón de tangencias aplicadas en planos y en distintas figuras geométricas, como también, como realmente sin darnos cuenta, podemos encontrar tangencias en un montón de elementos que utilizamos en nuestro día a día y lo importantes que son para ellos. Primero vamos a entender qué es esto de las tangencias. Decimos que una recta y una circunferencia son tangentes entre sí cuando toca la recta a la circunferencia en un único punto. Vemos un ejemplo muy rápido. Por ejemplo, yo tengo una circunferencia y una recta tangente a esta circunferencia en este punto, por ejemplo, sería esta. ¿Veis? Siempre que la circunferencia esté tocada en un único punto, ese punto de ahí, diremos que esta recta y esta circunferencia son tangentes. Fijaos que yo luego podría, a la hora de diseñar un elemento, pues diseñarlo así, y cuando llegara al punto de tangencia, que es este, pues el elemento de repente pasa a ser curvo, ¿no? Y ahí tendría, a través de ese punto de tangencia, la unión de un elemento recto con un elemento curvo que tiene un radio determinado, este. Bien, pues ya vemos que rectas y circunferencias pueden ser tangentes entre sí, siempre y cuando toquen en un único punto. Pero también puedo tener tangencias entre varias circunferencias, a lo mejor de distinto radio. ¿Cuándo son dos circunferencias tangentes? Cuando tocan también en un único punto. Por ejemplo, me dibujo aquí una circunferencia. Esta. Y me voy a dibujar aquí otra circunferencia. A ver. Así. ¿Vale? Veis que ambas circunferencias se están tocando entre sí también en un único punto de tangencia, que sería ese de ahí. Y también en elementos de diseño, pues yo podría, a lo mejor, diseño de tipografía y quiero hacer una S, pues realmente podría venir por aquí, por esta circunferencia, hasta que llego al punto de tangencia y luego continuar con otra circunferencia que tiene el radio más grande. ¿Veis? Conociendo este radio y este radio, que es más pequeñito, podríamos diseñar en este caso una S o lo que quisiéramos. Bien, ¿por qué os he dicho que las tangencias son muy útiles y la podemos encontrar sin darnos cuenta? Y os invito a que os fijéis en un montón de elementos que tenéis en casa. Casi cualquier elemento está utilizando tangencias en nuestro día a día. Yo os he traído varios ejemplos. Mirad, os he traído una cucharilla. Y podréis decir, ¿qué tiene que ver esto de la cucharilla, las tangencias? ¿Por qué es importante? Porque mirad, si os fijáis, a la hora de diseñar una cuchara, aquí tenemos una curvatura determinada, ¿vale? Y esa curvatura de repente pasa a otra curvatura determinada. Imaginaos que esta tangencia que se produce entre esta curvatura y esta otra curvatura, aquí, no estuviese bien hecha. Imaginaos que yo diseño, a la hora de diseñar una cuchara, ¿vale? De repente esta tangencia no la tengo bien hecha y pasa una cosa así. Pasa como un piquito. ¿Qué pasaría? Que a la hora de utilizar la cuchara, pues incluso nos afectaría fisiológicamente, nos saldrían llagas, ¿no? Nos haríamos daño. Por lo tanto, siempre que alguien diseña una cuchara, tiene que saber hacer muy bien estas tangencias, ¿vale? Esta tangencia tiene que estar perfectamente hecha para que no se produzca eso. Entonces, en una simple cuchara encontramos tangencias, pero no solo en una cuchara, también podemos encontrar en un vaso. Fijaos, un vaso que yo quiero diseñar con los bordes redondeados, pues estos bordes, para no hacerme daño en las manos, tienen que, estas tangencias entre rectas y curvas,
tienen que estar perfectamente hechas. Es más, por ejemplo, este vaso cambia su sección. En esta parte de aquí abajo la sección es más pequeña, en esta parte de aquí arriba la sección es muy grande. Entonces imaginaos, en todos estos bordes las tangencias tienen que estar siempre perfectamente resueltas. También os he traído una llave. Es que cualquier cosa, una llave, cuando la estamos utilizando, pasa de una línea recta a una curva y esa tangencia tiene que estar bien hecha, si no, nos podríamos hacer daño a la hora de utilizarla. Os invito a que miréis un montón de elementos que tenéis y que utilizáis en vuestro día a día y veréis cómo las tangencias son fundamentales en este caso. Bien, pues una vez conocidas las tangencias, un poco cuál es la definición básica y estos dos tipos de tangencias que no podemos encontrar, vamos a profundizar en cómo construir esas tangencias en dibujo técnico. Vamos a empezar por el primer tipo de tangencias que os he comentado, las tangencias entre una recta y una circunferencia. Bien, si tenemos dos elementos en un dibujo, uno de ellos es una recta y uno de ellos es una circunferencia, solo pueden darse tres posibilidades. La primera es que la recta vaya por aquí, una recta R, y la circunferencia esté así. Fijaos, lo que sucede aquí es que la recta y la circunferencia no se tocan en ningún momento, es decir, esta recta que es infinita nunca va a tocar a esta circunferencia. En este caso, lo que tenemos son elementos exteriores. Es decir, que la circunferencia y la recta son exterior la una respecto a la otra y por ello no se tocan. Por otro lado, aquí evidentemente no se estaría produciendo ninguna tangencia. Por otro lado, lo que podemos ver es que una recta R y una circunferencia se estén cortando en dos puntos. Una recta y una circunferencia solo se pueden cortar en ningún punto, en dos puntos o en un punto que veremos luego, pero no en tres puntos, ¿no? Si es una línea recta, da igual por dónde la pasemos, que solo podrá cortar a la circunferencia en dos puntos. En este caso decimos que estos elementos son secantes. La recta es secante a la circunferencia. En una recta y una circunferencia que son secantes, tampoco hay puntos de tangencia, porque no son tangentes, ¿no? Exteriores, secantes. No son los casos que me interesan realmente. Realmente, el caso que hemos venido a ver es cuando una circunferencia y una recta son tangentes. Y vamos a verlo. Entonces, tangentes. ¿Qué quiere decir? Pues lo que hemos visto, ¿no? Que yo tengo una circunferencia y tengo una recta que está tocando exclusivamente en un punto a la circunferencia, es decir, la recta y la circunferencia se tocan solo ahí en ese punto T, que es un único punto y que llamamos punto de tangencia. Bien, pues estas figuras, esta recta respecto a esta circunferencia, decimos que es tangente. La recta es tangente a la circunferencia. Bien, ¿qué cosa tenéis que daros cuenta? Da igual la tangencia que yo tenga respecto a la circunferencia, que puedo tener infinitas rectas tangentes a una circunferencia, ¿no? Porque podría ser por aquí, todo esto son rectas que son tangentes a la circunferencia. Pues siempre se cumple una propiedad, que es que si yo hago una perpendicular
a una recta tangente por el punto de tangencia, ¿vale? Aquí tendré su punto de tangencia, aquí el punto de tangencia estará aquí, y aquí el punto de tangencia estará aquí. Lo voy a poner, perdonadme, lo voy a poner así. Si yo hago una perpendicular a la recta que pase por el punto de tangencia, esa perpendicular va a pasar también por el centro de la circunferencia, y esto se va a cumplir siempre. Es decir, yo cuando hago una perpendicular aquí, esta perpendicular, por su punto de tangencia, va a pasar también por el centro. Y da igual la recta tangente a la circunferencia que sea, siempre que una recta sea tangente a una circunferencia, cuando yo haga su perpendicular por ese punto de tangencia, pues va a pasar también por el centro. Os pongo un ejemplo al revés, para resolver un ejercicio. Imaginaos que me dan un ejercicio donde me dan una circunferencia y una recta tangente a la circunferencia. Me van a dar la circunferencia, esta, y me van a dar una recta tangente. Así, R. Y me dicen hallar el punto de tangencia que produce esa recta respecto a la circunferencia. Pues es muy fácil, porque como sabéis que una perpendicular desde el punto de tangencia pasa por el centro, si yo hago una recta perpendicular a esta, ¿no veis?, que pase por el centro, realmente yo ya sé que el punto de tangencia que me están pidiendo es este de aquí, ese punto. Sería tan fácil como eso. Es decir, acordaos de esta propiedad, que es muy importante siempre que queramos hacer ejercicios o planos de tangencias entre rectas y circunferencias. Ahora vamos a ver lo que sucede cuando en vez de una recta y una circunferencia tenemos dos circunferencias. Pues tenemos un poco los mismos casos. Un caso 1 en el que tengo una circunferencia, esta circunferencia, y luego tengo otra circunferencia por aquí. Estas dos circunferencias no están tocándose entre sí, entonces decimos que estas dos circunferencias son exteriores. Pero en el caso de las circunferencias también podemos tener otro caso en el que tengo una circunferencia así, y luego tengo otra circunferencia, imaginaos, por aquí. Estas circunferencias tampoco se están tocando en ningún punto, pero como está una dentro de la otra, las vamos a llamar interiores. ¿Vale? Circunferencias exteriores, circunferencias interiores. También vimos que puede ser que se toquen entre sí, pero que no se toquen en un único punto, sino que se toquen en dos puntos. Por ejemplo, esta circunferencia, si yo hago otra circunferencia que ahora sea así, estas dos circunferencias, como se están tocando en uno y dos puntos, lo que voy a decir es que son circunferencias secantes. Es decir, secantes son las que se cortan en dos puntos. Secantes. Pero realmente las que nos interesan en este tema son las circunferencias que son tangentes. Circunferencias tangentes entre sí. Las circunferencias tangentes entre sí pueden ser de dos tipos. Por un lado, la que ya hemos visto, que es, tengo una circunferencia y luego tengo tengo otra
circunferencia. ¿Vale? Veis que se tocan en un único punto, por lo tanto, estas circunferencias son tangentes, pero las vamos a llamar tangentes exteriores. ¿Por qué? Porque yo puedo tener también circunferencias tangentes, pero que en este caso estén una dentro de la otra. Por ejemplo, esta y luego una circunferencia aquí, así. Ahí, que se toca solo en este punto de tangencia. Estas tangencias se van a llamar circunferencias que son tangentes interiores. Bien, estos serían los dos tipos que nos podemos encontrar en tangencias de circunferencia. Pero quiero que os fijéis en una cosa, y en este caso es una propiedad que siempre también se va a cumplir cuando lo que tenemos son circunferencias que son tangentes entre sí. Fijaos, aquí tengo una circunferencia 1, una circunferencia 2. Fijaos lo que ocurre cuando yo uno el centro con el punto de tangencia así. Pues lo que ocurre es que el centro de una circunferencia, el punto de tangencia y el centro de la otra circunferencia siempre van a estar alineados entre sí. O lo que es lo mismo, si yo uno el centro 1 con el centro 2, el punto que corta a ambas circunferencias, ese va a ser nuestro punto de tangencia. Pero esto no solo ocurre en tangentes exteriores, también ocurre en tangentes interiores. Si yo tengo aquí O1 y aquí tengo O2, en el momento que yo una O2 con O1, si sigo prolongando, lo que voy a conseguir es mi punto de tangencia. Porque en tangencias entre circunferencias, los centros quedan unidos y pasan siempre por el punto de tangencia entre ambas.